La inteligencia artificial es el futuro, y podemos esperar que muchas profesiones queden obsoletas con el avance de estas tecnologías. Pero ¿es la inteligencia artificial capaz de garantizar una paz eterna utilizando su sabiduría superhumana? Hoy vamos a poner a prueba a ChatGPT y a pedirle que se encargue del Tratado de Versalles. Y, con sus condiciones en cuenta, vamos a especular cómo continuará la historia desde ahí. Esto es GPT RAC. Esto es lo que le mandé a ChatGPT, por si lo queréis hacer vosotros en casa. En resumen, le informo de que su objetivo es garantizar la paz duradera tras la guerra y le doy algunas sugerencias para que no desvaríe o sea excesivamente escueto. Esto es lo que me responde. 1. Reparaciones de guerra y sanciones moderadas a Alemania. Alemania deberá pagar menos reparaciones de guerra que en nuestra época y en plazos más cómodos. Además, Alemania debe aceptar ciertas limitaciones militares, como la prohibición de armas como tanques y aviones de combate. Por lo tanto, no existe ninguna zona desmilitarizada en Renania. Finalmente, lo último que hace ChatGPT en este aspecto es evitar el artículo 231 del Tratado de Versalles, ¿no? Que reconocer que la guerra fue el resultado de múltiples factores y decisiones de diversas naciones. No sé cómo se tomarán eso los aliados. 2. Redefinición de fronteras basada en la autodeterminación. Alsacia y Lorena vuelve a Francia, Polonia es restaurada como en nuestra historia y por lo último se reconocen los estados bálticos y Finlandia como independientes de Rusia y se reconoce la independencia de las naciones centroeuropeas como Checoslovaquia o Yugoslavia. Se propone un referéndum en las regiones de mayoría étnica alemana en Checoslovaquia, los Sudetes y Polonia para decidir su futuro. Podemos presumir que el mapa quedaría algo así. 3. Balance de poder en Europa. Reconocimiento y contención de la Unión Soviética. Se debe reconocer al gobierno soviético en Rusia, pero al mismo tiempo contener su expansión. Mantener el equilibrio en Europa Central. Alemania no debe ser destruida, sino más bien equilibrada con una Francia fuerte y una Polonia independiente. Además, se hace INGRI en fortalecer a la Liga de Naciones. 4. Reestructuración de las colonias. En mandatos de la Liga de Naciones, como en nuestra historia con Burundi y Ruanda. Por ejemplo, que los europeos mantendrían el poder sobre ellas de facto. 5. Establecimiento de la Liga de Naciones con poder real y un desarme de todas las naciones en Europa. Aunque no sé cómo de buena sea esa idea teniendo en cuenta la Unión Soviética a la vuelta de la esquina. 6. Compromisos adicionales, una especie de Unión Europea y tratados de no agresión. 7. Compensaciones territoriales a Italia y otros aliados. Por último, Italia consigue Tirol del Sur, pero podemos asumir que no consigue ni Istria ni ninguno de los otros territorios en Dalmacia. Rumanía y Grecia y Serbia también adquieren nuevos territorios considerando las realidades demográficas. Yo he decidido dejar el mapa así. Aunque a primera vista pueda parecer que no ha cambiado mucho o que ha cambiado a mejor, no puede estar más lejos de la realidad. Primero, veo importante remarcar que ChatGPT parece haberse olvidado por completo del Imperio Otomano. Por lo tanto, me he dado la libertad de crear estados árabes independientes y darle algo de Anatolia a Grecia, ya que Anatolia, estas regiones de Anatolia en ese momento eran griegas antes de una purga étnica. Bueno, entiendo que la revolución de Ataturk aún daría lugar, pero que Grecia mantendría sus posesiones, tal vez gracias a la ayuda de la Liga de Naciones. Luego, lo obvio. Alemania, en vez de ser castigada, casi ha sido recompensada, ha ganado territorio en los Sudetes y las pérdidas, aparte de Polonia y las colonias, han sido mínimas. No solo eso, con demandas monetarias tan pequeñas, Alemania no encontrará problema en reemerger. Luego está Italia, la cual no ha ganado prácticamente nada. Sobra decir que il Duce, Benito Mussolini, volverá a las andadas, más fuerte que nunca, aunque eso no signifique que arregle la economía. Para darle más vidilla a la situación, vamos a asumir que la República Soviética Húngara sobrevive.
mayormente gracias al soporte vital ruso resultante de que estos no la cagan durante la guerra con Polonia, de forma tan estrepitosa como en nuestra época, por lo menos. Historia más bien. Francia y Reino Unido no estarían para nada contentos, especialmente considerando que están gravemente en deuda con los yanquis y que han sido forzados en una Unión Europea junto a la brillante Alemania en auge. Aunque Alemania trataría de hacerse con Austria, la negación de la Liga de Naciones italiana mantendrían un curioso gobierno de Dollfuss en pie, un personaje que me fascina y al que le debo un vídeo. Algo interesante de esto, pero en lo que ahondaremos más tarde, es que como el gobierno de Dollfuss era fundamentalista católico, cuando los alemanes se vuelvan un poco más extremistas, tirando más a su región protestante, se puede presumir que hay una separación o una distinción más grande entre los austriacos y lo que son los alemanes. Con el escenario en pie podemos proseguir. Gracias a un mayor rendimiento en la guerra con Polonia y la colaboración con Hungría, para hacer este escenario más interesante, digamos que Trotsky se hace con el poder de la Unión Soviética, tras la muerte de Lenin, y con él no solo una negligencia en el sector agrario que llevaría a diversas hambrunas, sino el comunismo internacional. Y es por ese comunismo internacional que pasamos a Francia. En Francia, a finales de la década de los 20, se daría una guerra civil entre los comunistas socialistas, apoyados directamente por los soviéticos, y una facción militarista fascista, también revanchista porque les están demilitarizando, apoyada por la Liga de Naciones. Aunque los Estados Unidos no se unieron a la Liga de Naciones en nuestra historia, ChatGPT nos da a entender que en esta sí, y a los Estados Unidos les interesa que Francia les pague su deuda. Pero con Alemania e Italia entrando en la guerra civil francesa es de esperar que los territorios irredentos de ambos países sean arrebatados. Es inevitable que los conservadores ganen la guerra, pero ante sus demandas de recuperación de los territorios arrebatados, un golpe de Estado fomentado por la Liga de Naciones convertiría a Francia en un títere de esta organización, así como a sus colonias. Mientras tanto, en Asia, Japón toma la Indochina francesa, desobedeciendo a la Liga de Naciones, y sería el primer país en abandonarla. Igualmente, aunque la Liga de Naciones demande que Alemania e Italia devuelvan su territorio, estos simplemente desobedecerían bajo el contexto de mantener el orden. Y mientras Alemania se hace con más poder tanto en la Unión Europea como en la Liga de Naciones, no teniendo que pagar más devoluciones a Francia y eventualmente negándose a pagar a Gran Bretaña, los Estados Unidos se hunden en la crisis del 29, la cual no sería tan internacionalmente devastadora como en nuestra historia por la omisión del Plan Dawes, pero aún así sería terrible en el contexto nacional. Eso sumado a la victoria del católico Al Smith en las elecciones de 1928, debido a la no tan excelente legislatura de Coolidge y a una posible mayor inmigración de franceses y italianos al país, llevaría a los estadounidenses a creer en una conspiración de Al Smith con Benito Mussolini y el Papa, que llevaría a varias protestas alrededor de la nación, y estas culminarían en el asesinato del presidente a manos del Ku Klux Klan. Joseph Taylor Robinson, el vicepresidente, tomaría el cargo del difunto alrededor del 1931. Él, también católico, era algo progresista, siendo uno de los primeros a favor de la jornada de 8 horas, por ejemplo. Sus medidas se recibirían con mucha crítica, siendo tachado de socialista, y en el 1932, en vez de Franklin D. Roosevelt, Herbert Hoover ganaría las elecciones. Sin el New Deal, la crisis del Jueves Negro se extendería por más años, y América no se saldría de su tumultuoso aislamiento. Mientras Alemania crea un ejército feroz bajo el pretexto de servir a la Liga de Naciones, agarra a Europa con sus garras. Bajo el mínimo ademán de guerra, Italia sería invadida y convertida en otra Francia. Y mientras los alemanes vuelven a sus andadas, los soviéticos expansionistas aprovecharán el descontento de los países subordinados y los americanos a su favor, o serán vencidos en la guerra para acabar con todas las guerras. Este escenario se puede expandir mucho más, puedo hablar de
no solo puedo continuarlo. Podría hablar de Asia, podría hablar de los Balcanes, podría hablar de España, podría hablar de Latinoamérica. Así que si queréis más vídeos como este, dale like, suscríbete, comenta, mándaselo a tus amigos, descarga el vídeo, guárdalo en tu lista de ver más tarde, envía un agradecimiento, haz un clip del vídeo, tatúate la URL y dale dislike a todos los demás vídeos en la plataforma. Si no, no volveré a subir vídeos nunca más. Bueno, nos vemos en un nuevo episodio de... Y sí, me da más lache.